Bienvenidos a nuestro laboratorio número 4, Normas chilenas propiedades del asfalto. Integrantes: Solís Constanza, Sea Millaray, Cisterna Franco, Tuquitao. Clase Ingeniería de Materiales. Profesora Sandra Costa. Asfaltos: determinación del punto de ablandamiento mediante el aparato de anillo y bola. Este ensayo me ayudó a entender a qué temperaturas el asfalto empieza a perder su forma. Esta propiedad física está relacionada con el calor que puede resistir antes de ablandarse, y eso también tiene que ver con los componentes químicos que los forman. Materiales: anillo de bronce, bolas de acero, guías de centrado, soporte de anillos, placa metálica de referencia, baño térmico, termómetro ASTM, líquido de baño, fuentes de calor regulada, muestra de asfalto, espátula o cuchillo caliente y agente desmoldante. Al igual que la protección personal como los guantes, los lentes, el overol y los zapatos con punta de acero. En esta parte podemos ver los materiales que están anteriormente explicados y escritos. Aquí muestra la muestra de asfalto junto a los demás materiales y cómo se ensambla uno en otro. Una vez ensamblado, se deja la muestra de asfalto sobre la placa para los anillos y se le incorpora encima de ella y bien centrado las esferas de metal, las cuales deben estar centradas para un correcto trabajo del laboratorio. En este momento dejamos la prueba dentro de la fuente que usaremos para calentar y posteriormente le pondremos agua. Aquí empiezo a incorporar el agua y luego fuimos a buscar más porque la que dejamos ahí no sumergió por completo la prueba. Aquí ya con el agua que fuimos a buscar podemos rebasar la prueba para poder comenzar ya con el experimento principal. Aquí ya dejo la fuente sobre el instrumento, el cual calentará el agua y también ajustará la velocidad de rotación de la cola de pez para tener la temperatura del agua uniforme, que aquí ya se puede ver cómo empieza a girar. En esta parte del laboratorio empezamos a medir la temperatura del agua para poder observar y obtener cuál es la capacidad de tolerancia a temperaturas altas del asfalto. En este caso, el agua comienza con una temperatura de 18.6 grados Celsius, la cual aquí se demuestra. A lo largo de todo este procedimiento podemos observar cómo la cola de pez mantiene en movimiento el agua y cómo aumenta gradualmente la temperatura.
Luego de un rato podemos observar el primer cambio que obtuvo este experimento, el cual es que a ya muy altas temperaturas, a aproximadamente 30 grados, podemos ver cómo salen burbujas alrededor de los implementos que están bajo del agua. A los 61 grados Celsius ya podemos ver la segunda deformación que tuvo ya el asfalto, que podemos ver cómo se empieza a derretir, teniendo ya el peso de la esfera que le pusimos al inicio del laboratorio. A este punto del laboratorio podemos observar el segundo cambio físico, el cual es del asfalto debido a la alta temperatura del agua y la masa de la esfera. Para obtener un asfalto dormado, la diferencia entre las pruebas al tocar el límite es menor o igual a 1 grado Celsius, el cual cumple ya que la primera cae a los 65,3 grados Celsius y la segunda a los 66,3 grados Celsius. Conclusión. Este ensayo me permitió saber a qué temperatura el asfalto empieza a perder su forma por el calor. Es importante para asegurar que el material no se deforme en climas calurosos. Asfalto en su punto de frigidez FRAS, norma NOSH 1344. Con este ensayo pude analizar cómo se comporta el asfalto cuando se expone a bajas temperaturas. Su fragilidad es una propiedad física que depende mucho de su estructura interna. Si el asfalto tiene una composición más rígida, se quiebra más fácil con el frío. Bueno, los materiales usados fueron placa FRAS, soporte de flexión, sistema de enfriamiento, recipiente para baño, termómetro o sensor digital, cronómetro, espátula, molde o plantilla, agente desmoldante y la clásica protección personal. Para determinar la temperatura a la que el asfalto se vuelve frágil se utiliza un aparato de FRAS. Primero se toma una lámina delgada de asfalto de 1 milímetro de grosor y se coloca sobre una placa metálica. Esta placa se fija a un soporte móvil que se puede flexionar. Luego se introduce en un baño refrigerado a baja temperatura de manera progresiva, aproximadamente 1 grado por minuto. Durante el descenso se flexiona la placa cada 30 segundos. El procedimiento continúa hasta que la lámina se agriete. Al ser flexionada, la temperatura a la que esto ocurre se registra como temperatura de fragilidad FRAS, indicando el límite inferior de su uso del asfalto en climas fríos. Bueno, en la conclusión, con este ensayo pude ver que a la temperatura el asfalto se vuelve quebradizo. Es útil para saber si un asfalto va a resistir bien el frío sin agrietar. Asfalto, ensayo de penetración. Este ensayo nos permitió observar la consistencia del asfalto, que es una propiedad física importante para saber si es más duro o más blando. La penetración también depende de su composición química, ya que los componentes del asfalto influyen en su viscosidad y comportamiento frente a la carga. Materiales: penómetro, aguja de acero inoxidable, una masa, una cápsula, baño de agua, termómetro, cronómetro, un horno, solvente y una muestra de asfalto. Protección personal: guantes tipo gravilla, lente de seguridad, overol y zapatos de punta de acero. Ahora nuestra compañera Constanza pone nuestra muestra de asfalto y va a presionar durante 5 segundos. En nuestra máquina de penómetro le dio como resultado 90 milímetros. Ahora va Franco y presiona durante 5 segundos y le da un valor de
91 décimas de milímetro. Ahora voy yo, Yaray, y lo presiono durante 5 segundos también. Mi primer intento. Y me da 92 décimas de milímetro. Ahora sí, que le da 88 de décimas de milímetro. Como 88. Sí. Ahora nuestra segunda vuelta. Ahora el segundo valor que da Constanza es de 91 décimas de milímetros. Luego mi segunda vuelta me da un total de 97 décimas de milímetro. A Franco le dan su segunda vuelta 90 décimas de milímetro. Ya vale. Y a Tao le da 91 décimas de milímetro. Acá les dejamos nuestro primer y segundo valor. Lo cual lo sumamos y a Constanza le da un total de 181, a Franco de 181, a Millaray de 189, a Tao de 179. Lo sumamos todos los resultados y nos da un total de 730, lo cual lo dividimos en 8 y nos da 91,25, lo cual sería nuestro resultado grupal. El promedio de penetración que tuvimos fue de 91,25 décimas de milímetro, lo que indica que el asfalto que ensayamos es de dureza media. Este tipo de consistencia es adecuada para zonas donde el clima no es ni muy caluroso ni muy frío, ya que mantiene un buen equilibrio entre la flexibilidad y resistencia. Conclusión grupal. Como grupo pudimos aprender que cada uno de estos ensayos nos entrega información clave sobre cómo se comporta el asfalto en distintas condiciones de temperatura. Nos dimos cuenta que no basta que el material se vea bien, sino que hay que medir la dureza, la fragilidad, la capacidad de resistir al calor y el frío. ¿Y por qué es tan importante elegir el tipo correcto según el clima y el uso que se le dará a una obra? Con esto finalizamos nuestro trabajo. Gracias por ver.